Los últimos datos disponibles para la inflación corresponden al mes de noviembre del año 2023, donde la variación mensual del IPC marcó un 0,7%, acumulando en estos primeros 11 meses del año un 4,5% y en 12 meses un 4,8%. Este dato mensual sorprendió un poco al mercado porque fue un poco más alto de lo esperado, pero la buena noticia es que la inflación en términos anuales se encuentra moderada y sigue reduciéndose. Recordemos que en marzo de este año, por ejemplo, la inflación marcaba dos dígitos superior al 11%, por lo tanto que estemos terminando el año más cerca del 4 y del 5% es una buena noticia. La importancia de medir la inflación de los alimentos radica en que, como hemos comentado, la canasta del IPC se compone de 303 productos y servicios, los que a su vez están agrupados en 12 divisiones. Cada una de estas divisiones tiene una ponderación y un peso relativo distinto, y justamente la división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que tiene la mayor ponderación e importancia en el IPC, llegando a un 19,3%. ¿Qué significa esto? Significa que en promedio una familia chilena destina el 19,3% de su presupuesto familiar a bienes de alimentos. Por lo tanto, cualquier variación de precios que se produzca en esa división en particular afecta de manera mucho más fuerte al bolsillo que si la variación fuera en otra división. Y es más, en la nueva encuesta de presupuestos familiares, el número 9, que está próxima a salir, esa ponderación incluso aumenta al 21,2%, y si hacemos la diferencia por quintiles de ingreso, podemos ver que las familias que pertenecen al primer quintil de ingreso, la ponderación de los alimentos supera el 30%. Por lo tanto, es un impuesto regresivo que en la medida que más suben los alimentos, todos nos vemos afectados, pero en mayor medida las familias de los hogares más vulnerables de nuestro país. La medición de los alimentos en el IPC se hace de la siguiente manera. Existe una división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta división se compone a su vez de dos grupos, un grupo de alimentos y un grupo de bebidas no alcohólicas. También vienen las clases de alimentos, que son grupos. Por ejemplo, tenemos la clase de pescados y mariscos, carnes y frutas. Y en el nivel más desagregado tenemos los productos. La división de alimentos se compone de 76 productos. Por lo tanto, nosotros podemos medir cuál es la variación de precios a nivel de la división completa de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero también podemos saber cuánto han variado de precio las clases de alimentos y también cuánto han variado de precio los productos de manera individual. Si vemos todo el periodo que analizamos en nuestro estudio, desde enero 2020, el periodo previo al inicio de la pandemia en Chile, hasta noviembre de 2023, que son los últimos datos que tenemos, podemos ver que el IPC general ha subido un 30%. Esto significa que los precios en general de la canasta del IPC han subido un 30%. Pero si vemos cuánto han subido los alimentos, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, el valor llega a 50%. Esto nos muestra la fuerte alza que han tenido los alimentos y bebidas no alcohólicas en estos 3 años y 11 meses que componen desde enero 2020 hasta noviembre de 2023. Si revisamos los ejercicios anuales entre el año 2020 y 2023, podemos ver en la siguiente lámina que el año más complicado para Chile en términos de precios fue el año 2022, donde la inflación marcó un 12,8%, un récord, la inflación más alta en casi 30 años que ha tenido nuestro país. Pero si la inflación general fue un récord y fue muy alta, la inflación de alimentos fue mucho más, incluso llegó casi al doble, al marcar un 24,7% de aumento los alimentos solamente en el año 2022. En lo que llevamos de 2023, desde enero hasta noviembre, el acumulado, tenemos que la inflación general ha crecido un 4,5% y los alimentos han aumentado de precio un 6,1%. Si queremos analizar cuánto han subido los precios de los alimentos desde el periodo prepandemia hasta noviembre de 2023, pero a nivel de clases, para ser un poco más detallado, podemos ver
que la clase que más ha subido de precio es la relacionada con las hortalizas, legumbres y tubérculos, que ha subido un 72% en estos casi 4 años desde el inicio de la pandemia. Le siguen los aceites y grasas, que han subido más de un 60%, el café, té y cacao, que también ha subido un 57%, después vienen los productos lácteos, que también marcan un alza mayor al 50%. Lo importante a destacar es que las 11 clases que componen esta división de alimentos han subido de precios y casi todas, a excepción de la última que corresponde a aguas minerales, todas han subido mucho más de lo que lo ha hecho el IPC general. Recordemos que el IPC general ha subido un 30% en este periodo analizado y estas clases que estamos viendo de alimentos muestran alzas muy superiores a ese promedio del IPC. Si vamos más todavía al detalle y queremos saber cuáles han sido los productos de alimentos que más han subido de precio desde el inicio de la pandemia hasta noviembre del 2023, podemos ver que este ranking está liderado por la papa, que marca una potente alza de 194% en todo este periodo. Esto significa que la papa prácticamente ha triplicado su precio desde inicios de 2020 hasta finales del año 2023. En segundo lugar viene el pimentón o pimiento, que ha subido más de un 100%, es decir, ese producto también ha duplicado su precio en este periodo analizado. En tercer lugar vienen los huevos, que marcan un alza mayor al 90%, posteriormente el azúcar, también cerca del 90%, y otros productos que son muy relevantes y muy importantes para el presupuesto del hogar muestran alzas muy importantes que superan con creces el aumento general del IPC. Tenemos dos grupos. Por un lado tenemos los factores externos, donde la pandemia y todos los efectos que eso provocó han generado un shock de oferta importante que explican gran parte del aumento en el precio de los alimentos. Recordemos que la pandemia generó problemas en el transporte, en la cadena de suministro, en la producción, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron una producción parcial, producto de las restricciones sanitarias, lo cual afectó la oferta de los bienes y servicios y empujó su precio al alza. Pero también tenemos, por ejemplo, el efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que también terminó afectando los granos, los aceites, ¿cierto? Y todos esos alimentos, porque Rusia es un importante productor de granos, por lo tanto también influyó en esta alza. Pero los alimentos han subido a nivel global, a nivel internacional, en el mundo han subido los alimentos y eso fue un factor que también afectó a Chile. Pero también tenemos que agregar algunos elementos internos de nuestro país que también han ayudado a esta alza de precios en los alimentos, como cuáles. Por ejemplo, Chile presenta un problema de sequía hace muchos años. También tuvimos a mediados de este año algunas inundaciones en regiones de la zona sur de Chile, que afectaron también los precios de algunas hortalizas, entre ellos la papa y algunas frutas también. Tuvimos también la gripe aviar y, por supuesto, el efecto importante que han tenido las ayudas estatales que se dieron a través de la pandemia y los retiros de fondos de previsión, que generaron más liquidez en las personas, mayor demanda, que ante una menor oferta de productos de bienes y servicios, lo que hicieron fue empujar mucho más al alza todos los productos, entre ellos y de manera especial los alimentos. Las perspectivas de corto y mediano plazo para el precio de los alimentos siguen positivas, por cuanto hemos podido ver que ya habían marcado su máximo a finales del año 2022. Y podemos ver, si nosotros revisamos la brecha que marca la inflación general con la inflación de los alimentos, llegó a su pic a finales del año 2022 marcando 12 puntos porcentuales. Esto significa que el IPC de los alimentos era mayor en 12 puntos porcentuales respecto a la inflación general. Afortunadamente, con el correr de los meses, esa brecha se ha venido reduciendo y en el último dato que tenemos del mes de noviembre de este año, esa brecha llega a solamente 2,5 puntos porcentuales. Es decir, los alimentos siguen teniendo un alza mucho más fuerte que la inflación general, pero esa diferencia, esa brecha, se ha venido cortando, lo cual es una buena noticia, por lo que ya hemos dicho la importancia que tienen en el presupuesto familiar los alimentos. Para mayor información puedes revisar nuestros informes completos y detallados en nuestras redes sociales, tanto del Observatorio Económico y Social como del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades.